títere ladrón, te sale tocorón, títere ladrón. La justicia justa y constitucional a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tengan la seguridad, el pueblo de Venezuela, de que aquí va a haber justicia, que ha sido el reclamo de ustedes en las calles hoy. ¡Justicia! Lo último en noticias. Latino TV Internacional. Hola amigas y amigos, saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos en Latino TV Internacional, una vez más brindándoles la mejor información del momento de lo que está pasando en Venezuela. Pero antes de comenzar con la información, queremos enviarles un saludo cordial a todas estas personas que aparecen en pantalla, a quienes les agradecemos mucho por seguir este canal y por mantenerse al tanto de todos los videos que subimos a todos los días. De igual manera, queremos invitarlos a todos ustedes que nos están viendo en este momento a que nos comenten el país desde donde se reportan para tenerlos en cuenta en los saludos de la próxima emisión. Ahora sí, comencemos con las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Y presten mucha atención a esta noticia, amigas y amigos, porque Nicolás Maduro volvió a amenazar con enviar a prisión a Juan Guaidó, una acción que, de ser llevada a cabo, podría traerle muchas consecuencias a la dictadura madurista por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que el líder opositor es reconocido por el país norteamericano como presidente encargado del país caribeño, por lo tanto, si el régimen atenta contra él, estarían atentando también contra Estados Unidos. El tal Guaidó es un títere. Es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen. Y que hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle 2 palmaditas aquí y decirle, dale, derroca a Maduro, toma el poder. Así como le escuchan, damas y caballeros, el dictador venezolano se volvió a referir a un posible encarcelamiento del líder opositor e incluso hizo referencia a un penal específico donde piensa enviar al presidente interino. El dictador chavista explicó que días antes del 23 de enero de 2019, desde la Casa Blanca recibió información de que se iba a intentar imponer un presidente títere en Venezuela, razón por la que se preparó junto a su gobierno. Escuchemos. Lo digo por primera vez. Desde la Casa Blanca tuvimos la información días antes que se iba a pretender imponer un presidente títere en Venezuela para ejecutar un plan de golpe de Estado y de intervención militar y de control del poder político en Venezuela. Lo supimos desde la Casa Blanca porque allí se urgió el plan. En la Casa Blanca fue que le presentaron a Donald Trump el plan. En la Casa Blanca de los Estados Unidos fue que se aprobó el plan de imponerle a Venezuela un presidente títere. Lo sabíamos con tiempo. Por su parte, varios exdiputados de la oposición se reunieron en un parque ubicado en el este de Caracas, donde Guaidó tomó la palabra para afirmar que el 23 de enero representa la lucha por el restablecimiento de la democracia y de las libertades. A su juicio, esta jornada es el reflejo de la lucha de una Venezuela que no se rinde, razón por la que dijo que no descansa hasta lograr recuperar la libertad y la democracia de Venezuela. Hoy la dictadura tiene la fecha de vencimiento y Venezuela de renacimiento. Nuestra agenda es la recuperación de la democracia. La ruta del 2022 es elecciones presidenciales con condiciones lo antes posible, concluyó. Juan Guaidó también llamó a la unificación de la oposición venezolana e instó a retomar las actividades de calle lo antes posible para la elección presidencial que busca celebrar para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Para mí es menester llamar a las calles si la dictadura pretendía guardarnos en las casas, así lo agregó el líder opositor en un acto en un parque en el este de Caracas y que ha funcionado como sede informal para sesiones de diputados opositores desde que simpatizantes oficialistas y militares les impidieran en enero de 2020 el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de organizarnos desde ya, estamos hablando de una elección presidencial, hay que organizarse ya, así lo dijo el presidente interino de Venezuela. La elección presidencial está prevista para el 2024, aunque ya en el pasado el régimen de Maduro ha adelantado la fecha de su realización. El nuevo llamado a la movilización pacífica de calle sería el 12 de febrero, cuando en Venezuela se celebra el Día de la Juventud. Así lo dijo Guaidó durante un acto conmemorativo de los 64 años del derrocamiento en 1958 de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.
Jiménez. Tras aglutinarse alrededor de la figura de Guaidó, la oposición venezolana se ha venido fracturando luego de una serie de reveses como una fallida acción cívico-militar en abril de 2019, la abstención en los comicios legislativos de diciembre de 2020 y el no haberse unificado del todo para las elecciones regionales de noviembre pasado. Sin embargo, en medio de un acoso de la dictadura de Maduro que ha provocado la salida al exilio de varios opositores y colaboradores de Guaidó, una reciente victoria electoral de la oposición en un bastión del oficialismo al ganar la gobernación del estado Barinas, donde nació el fallecido expresidente Hugo Chávez, sectores opositores debaten su estrategia de volver a la calle de cara a la elección presidencial. El régimen chavista le teme a la calle, le teme a la organización de base, añadió al hablar con reporteros. Lo demostró Barinas y lo demostró la bufonada, la ridiculez que acaban de hacer asesinando un derecho constitucional como es convocar un referéndum revocatorio del mandato de Maduro. El máximo organismo electoral dijo el 17 de enero que recibió de 3 organizaciones civiles para iniciar el proceso de un eventual llamado a revocatorio, pero el directorio del ente comicial autorizó un cronograma para recolectar las firmas en un lapso de 12 horas, plazo que miembros del organismo relacionados con la oposición indicaron que el procedimiento no era factible. Según determinaron, el próximo 26 de enero la oposición deberá recolectar más de 4 millones de firmas en solo 12 horas, 5 por minuto, para activar el proceso revocatorio contra el dictador. Para el movimiento venezolano por el revocatorio Mover, el proceso establecido por el CNE es impracticable y viola las propias normas dictadas por el cuerpo para regularlo. Maduro está aterrorizado por la decidida respuesta ciudadana a nuestra iniciativa y ha ordenado a sus rectores parar en seco el desarrollo del referéndum, así lo afirmó el grupo que es el principal promotor del revocatorio. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Y presten mucha atención a esta otra noticia, damas y caballeros, porque según información de Infobae, un medio argentino, un ex colaborador de las FARC, habría revelado los contactos entre la guerrilla y el ejército de Venezuela. Así como lo acaban de escuchar, damas y caballeros, en un testimonio exclusivo para ese medio, echó luz sobre la acción de un general venezolano, la muerte de un activo del ELN y los argumentos de un comandante guerrillero. El jefe de las FARC en Apure no es Ferley, es Arturo. Así lo dice este colaborador del 10º Frente de la FARC, la disidencia de la guerrilla al mando de Gentil Duarte. Explica que las autoridades militares de Venezuela saben desde hace mucho tiempo cómo se mueve la guerrilla en el municipio Páez. Tenían contacto con los jefes, se resolvían problemas mutuos. No tienes idea la cantidad de veces que se comunicaban y los negocios que existían con muchos de ellos. Todo funcionó bien hasta que el general Kumare se le ocurrió atacar el campamento de Ferley porque tenían problemas por el negocio en la zona. En diciembre pasado decidió irse apartando de la organización guerrillera. Yo sentía que la situación ya no era la misma desde que en el gobierno de Maduro empezaron los distanciamientos de ciertos personajes por el surgimiento de la segunda Marquetalia que le abrieron las puertas a las ambiciones de quienes querían el control de los negocios en la zona. Asevera que la excusa fue que el batallón de Caribe del ejército iba a establecer su sede en la finca que expropió un juez militar, pero en esa finca es donde estaba el campamento de Ferley en el territorio venezolano, aunque él del lado colombiano tiene propiedades, droguerías, casas y vehículos. Ferley estuvo de bajo perfil, aunque en Apure, sobre todo en el municipio Páez, era bastante conocido. Siempre andaba como con 18 escoltas de confianza, una caravana de por lo menos 4 vehículos. Ante la pregunta de si ese campamento que ocupaba alias Ferley se encontraba cerca de donde se refugiaba Jorge Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo, responde: ese estaba en otra finca, pero retirada de la primera. Ahí se llevaban a los reclutas que estaban siendo entrenados, tanto los de Apure como los de Táchira, aunque ya se estaba estableciendo una base propia en Táchira al mando de alias William. El 19 de septiembre de 2020, en un hecho nunca explicado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero que tuvo la participación del general de división Robinson José Vera Kumare, quienes meses antes había sido nombrado jefe de la zona operativa de defensa integral Apure, las disidencias de la FARC mataron a 4 militares venezolanos. Aunque la fama habló de guerrilleros muertos, no se llegó a saber cuántos ni quiénes fueron. Ese día el general Vera Kumare le cayó a Ferley en la finca. Uno de los integrantes de la FARC fue a abrir el portón para que ingresara a la caravana del ejército, ya que se consideraba eran aliados. El general Kumare con una ráfaga de balas mató al muchacho y eso causó la respuesta armada del anillo de seguridad de Ferley, quienes asesinaron a los militares venezolanos. Le puedo asegurar que ese día solo hubo 5 muertos, los 4 militares y el muchacho de las FARC que abrió el portón. Lo demás fue solo cuento. ¿Por qué el general hizo eso?, preguntó, y al mismo tiempo respondió: porque se molestó con Ferley porque este estaba negociando vacas preñadas, como llaman a las que van llenas de droga, y no le reportaba dinero a él. Después, cuando Ferley quiso buscar la explicación a la actuación del general Kumare, se enteró que este había hecho un trato con un general de Colombia para entregarle a Ferley y a Francisco Alvarado, hermano del exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, que estaba secuestrado en la finca esa donde vivía Ferley en Apure. Agrega el ex colaborador de las disidencias de la FARC que él cree que el general Vera Kumare estaba muy seguro de que en Caracas el alto mando le iba a creer la versión de que Ferley tenía laboratorios de droga. Lo que él no sabía es que Ferley tenía entonces contacto directo con una ministra cercana a Silvia Flores, alto funcionario
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y otro alto del gobierno a quien Ferley le dice padrino, pero no es el ministro de la Defensa, es alguien con voz de persona mucho mayor. En una entrevista que la revista Semana de Colombia le hace a quien fue carcelera del coronel colombiano Pedro Pérez, secuestrado por la FARC, ella revela que la muerte de alias el Cherry fue el detonante de la guerra entre el ELN y las FARC, que se ha extendido a ambos lados de la línea fronteriza. Eso es así, confirma el ex colaborador de la FARC en la conversación con ese medio argentino, porque al matar el Cherry se desataron los temores que siempre hubo entre ambos grupos de traicionarse. Las FARC como el ELN llevan años en guerra, son ejércitos en constante entrenamiento, se conocen los movimientos y aplican la guerra de guerrillas. Desde que en marzo y abril ocurrió lo de Apure con el ejército venezolano, eso se veía venir porque Ferley y Arturo jamás pensaron que los iban a atacar así. Durante esos días hubo más reuniones que combates. Llamaron a muchas personas en Caracas, algunos contestaban y hasta enviaron emisarios a la zona, pero otras apagaron o bloquearon los teléfonos. Algunos de los que prometieron interceder nunca llegaron. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.